Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta hermosa mañana. Abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19 al versículo 22. Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Dios bendiga su palabra. Prácticamente usted puede ver el tema ahí, edificados. Cristo, el fundamento de nuestra vida. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Cristo, el fundamento de nuestra vida. Completamente las imágenes y el bosquejo están en el grupo vía Alemania, en PDF. Dice una frase bien interesante, hay una frase que vamos a ver en la siguiente lámina, quiero que la leamos. Dice: poniendo un buen fundamento, ya se ha hecho la mitad del trabajo. Cuando usted tiene un buen inicio en un plan, en un proyecto, en todo lo que usted vaya a hacer, este principio usted lo puede aplicar en cualquier ámbito de la vida, pero hoy vamos a aplicarlo desde el punto de vista espiritual. Si nosotros ponemos un buen fundamento, ya se ha hecho la mitad del trabajo. ¿Qué significa este refrán o este eslogan o esta frase? Significa que cuando realizas o pones una base sólida, que cuando tienes un buen comienzo, cualquier proyecto, cualquier tarea, gran parte del esfuerzo ya está asegurado. Gran parte del esfuerzo ya está asegurado. Es decir, cuando usted pone un buen fundamento, se facilita mucho el desarrollo de ese plan, el desarrollo de ese proyecto y la finalización exitosa de ese plan o de ese proyecto. Ahora veámoslo desde el punto de vista negativo. Cuando usted no pone un buen fundamento, la carga es más pesada, es más difícil, es más complicado. ¿Y será que tenga éxito? Dudoso. Está muy dudoso, quién sabe si tiene éxito. Pero si usted pone un buen fundamento, vea el siguiente ejemplo, en la siguiente ilustración, de una imagen que tal vez le es familiar. ¿Qué es esa imagen? ¿De qué es esa imagen, hermanos? De la famosa muralla china. Una pequeña historia, una pequeña reflexión, para que la próxima vez que usted vea esa frase dice: ay, todo lo que hacen los chinos no sirve. Ve, y tienen una estación espacial. Solo de ellos, hermano. Y no se cae. La muralla china. Los ingenieros que construyeron esa muralla, ¿verdad? Se aseguraron de buscar los mejores materiales. Dedicaron mucho tiempo en preparar bien el terreno, de seleccionar los mejores materiales, pero sobre todas las cosas, de construir con cimientos muy buenos, robustos, fuertes. Y mire que no están construyendo en una llanura, en algo horizontal, plano, sino que eso está construido sobre las montañas. Se aseguraron de poner un buen fundamento.
Hay algunas secciones de esa muralla, hay algunas secciones que datan de 700 años antes de Cristo. Quiere decir que hay algunas secciones de esos muros que todavía están en pie. Claro, lógicamente esas secciones no permiten el acceso a los turistas, porque las están cuidando. Pero hay esas secciones que tienen ya 2700 años de construcción y ahí están. Ahí están. ¿Recuerdan el refrán? ¿Recuerdan el eslogan? Cuando usted pone un buen fundamento en lo que hace, ya ha hecho mucho, ya ha adelantado el trabajo. Ya ha hecho más de la mitad, y dicen otros, más de la mitad del trabajo. Ya ha asegurado el éxito, ya ha asegurado la permanencia de ese plan, de ese proyecto, de esa casa, de esa vida cristiana. Y recuerde que nosotros comenzamos a edificar una vida cristiana el día que nacimos del agua y del Espíritu. Así que vamos a estar hablando de ese fundamento que tiene una organización, una institución más grande, más permanente que la muralla china. Estoy hablando de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo, que fue establecida, que fue pensada en la mente de Dios. Dice Daniel 2:44 que ese es el reino que permanece para siempre. ¿Lo cree usted, hermano? Amén. Permanece para siempre. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará, destruirá este reino a los otros y él permanecerá para siempre. Y Cristo dijo, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Y ya la iglesia de Cristo lleva más de 2000 años y seguirá, porque cuando Cristo venga, el reino va a seguir gobernando y seguirá estando en el cielo, porque el Señor viene a llevar a su reino. No viene a establecer ningún reino aquí en esta tierra. No crean en esa falacia y en esa mentira burda. Cristo viene a llevarse el reino para estar con él allá en el cielo. Y entonces, cuando los muros de la muralla china sean polvo o dejen de existir, la iglesia del Señor permanece para siempre. Porque tiene un fundamento, porque tiene una base sólida. Y esa base sólida es ¿quién, hermano? Cristo Jesús. ¿Quién es? Cristo Jesús. Es la base, es la piedra principal del ángulo, es la primera piedra, es la que está en la esquina. Es la mejor, es la escogida. Entremos en algunas explicaciones ahí, en exégesis de los versículos, sobre algunos detalles importantes acerca de esta edificación que está compuesta judíos y gentiles, de todas las naciones. Pero que ahora, en este reino, en esta iglesia, el Señor dice que ya no hay gentiles o judíos o asuntos de raza. Eso ya no tiene importancia, porque todos somos uno en Jesucristo. Somos familia de Dios. No importa su nacionalidad, el color de su piel o el ADN que circula por sus venas, ahora todos somos conciudadanos. Lógicamente, el apóstol hace un enfoque hacia los gentiles, porque los judíos consideraban que los gentiles no merecían estar y ser parte del pueblo de Dios, como ellos, ¿verdad? No merecían. Pero el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice a los gentiles, ustedes no son extranjeros, no son advenedizos, arrimados, decimos nosotros en nicaragüenses. Qué horrible ser eso arrimado, hermano. Estar ahí a la par. Y más cuando están dando y se pone a la par. Y entonces el que está repartiendo dice, está en la reunión, es parte de la familia. Y ya comes, no, pero está ahí. Y no se mueve. Dice, está de arrimado. Dice Pablo, ya no son arrimados, ya no están arrimados, sino que ahora ustedes, le dice a los gentiles, son miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, conciudadanos, está muy de moda el conciudadanos de los santos, igual,
iguales bendiciones. Ya no hay judíos, gentiles, eso ya no tiene ninguna importancia. Las razas, nacionalidades. Dios tiene solamente un solo pueblo. No tiene dos pueblos, hermanos. No anden creyendo esa falacia. Eso es absurdo. Dios tiene un pueblo nada más. Es la iglesia de Cristo. Es el pueblo cristiano. Un solo pueblo nada más. Y el fundamento, están los apóstoles también. Dice el fundamento de los apóstoles. No porque ellos sean otro fundamento. Hay un solo fundamento. Es Cristo, es la piedra principal. Pero lógicamente se dice que nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles hablaron y enseñaron lo que Cristo les enseñó a ellos. No es de ellos, no es de origen privada, como dice Pedro, porque nunca la profecía fue de inspiración privada. No es de ellos, sino que como ellos son instrumentos, entonces ellos revelan lo que Cristo les enseñó. Y aquellas cosas que Cristo no tuvo el tiempo de enseñarles, les envía el Espíritu Santo para que los guíe a toda la verdad. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy en nuestra Biblia, ese fundamento, lo que nosotros hemos recibido, el Nuevo Testamento, se dice que es palabra de Cristo, pero también que es la palabra apostólica, porque ellos la revelaron, no de su propia inspiración, sino que fue el Espíritu Santo quien los guió. No es que hay dos fundamentos, es uno solo. No es que hay dos palabras, dos testamentos. Es muy parecido como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted va a encontrar frases que dicen y hablan acerca de la ley de Dios. Pero también en otras ocasiones el Espíritu Santo habla de la ley de Moisés. Y entonces, ¿cuántas leyes son, mis hermanos? La ley de Moisés dice por un lado y por otro lado dice la ley de Dios. ¿Cuántas leyes hay, mi hermano? Una sola. El Antiguo Testamento es uno solo. Pero Moisés fue el que reveló. Dios guió, escribió. Y Moisés fue el mediador, el que transmitió lo que Dios le reveló. Entonces los dos términos se usan intercambiablemente. Usted puede decir la ley de Moisés como la ley de Jehová. La ley de Moisés, la ley de Jehová. Puede usar los dos términos. Los dos términos se usan intercambiablemente. Es decir, no hay ningún problema que usted diga ley de Moisés o ley de Jehová o la ley de Dios. No hay dos leyes, es una sola. Igualmente aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento que hay una sola ley, la ley de Cristo, revelada a través de los apóstoles. Y ahora los apóstoles nos están gobernando, ellos están juzgando. Leamos lo que dice Mateo capítulo 19, Mateo 19, 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, el Señor está hablando con los apóstoles, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué le parece ese pasaje? Se oye bien complicado. Hermanos, nosotros estamos en el periodo de la regeneración, hace más de 2000 años. El día de Pentecostés. Para el día de Pentecostés, nuestro Señor Jesucristo ya está sentado en el trono. Cuando Él ascendió, ¿hacia dónde se fue? ¿Dónde está Cristo, mis hermanos? Él está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y cuándo llegó a ese lugar? Cuando ascendió a los cielos. Después que resucitó, ascendió a los cielos. 50 días después, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y comienza el periodo de la regeneración. Ya Cristo está sentado en su trono. Porque ¿cómo va a iniciar un reino si no tiene un rey? El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 fue el inicio del reino. De ese reino que tiene un buen fundamento que es Cristo. Cristo está en el trono, ya está en el trono. Y entonces comienza el periodo de la regeneración. ¿A cuál regeneración está hablando ahí, hermano? ¿Ha sido usted regenerado, hermano?
¿Ha sido usted salvo? ¿Ha sido salvo? Hemos sido regenerados, claro, en el agua del bautismo. Dice que estábamos muertos y el Señor nos ha dado vida. Dice que nos ha dado la imagen de su Hijo Jesucristo. Hemos sido renovados. Hemos nacido del agua y del Espíritu. El día de Pentecostés, los apóstoles comenzaron a predicar la regeneración. Dice Tito capítulo 3 versículo 5, que hemos sido lavados en el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. ¿A qué te suena eso? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A qué te suena eso? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos en la era de la regeneración. Lo otro complicado que alguien puede ver, dice, pero hermano, hasta ahí yo lo entiendo. Pero ¿a dónde están los apóstoles sentados en 12 tronos? ¿A dónde están? Los que creen en un reino milenial interpretan eso de una forma literal. La pregunta es, ¿dónde están sentados los apóstoles? Gobernando y juzgando. ¿A dónde están, mis hermanos? ¿Tiene la iglesia de Cristo apóstoles? ¿Sí o no? ¿Tiene la iglesia de Cristo apóstoles? Claro. Ahí está el apóstol Pedro. Ahí está el apóstol Pablo. Pero ¿a dónde están? ¿A dónde están ellos juzgando? ¿A dónde están ellos gobernando en 12 tronos? ¿A dónde están, hermanos? En la palabra, lo que ellos nos dejaron escritos. Lo que ellos dejaron escrito. Desde el día de Pentecostés comenzaron, inspirados por el Espíritu Santo, a dejarnos toda la enseñanza, todo lo necesario que el hombre necesita para renovar su vida, para transformar su vida. El Señor, nuestra vida, nos lo ha dejado en el Nuevo Testamento, desde el día de Pentecostés. Y todavía seguimos en la era de la regeneración. Se sigue predicando el Evangelio y gente es renovada, gente es salvada, gente es redimida, gente es transformada a través del poder del Evangelio, a través de la sangre de Cristo. Estamos en la era de la regeneración, porque miles están viniendo al Señor. Amén, hermanos. Ahora dice que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero usted dice, ¿pero a cuál Israel? No el Israel material, porque ellos no tienen 12 tribus. Ese es un detalle bien interesante. 10 tribus desaparecieron en el año 721 por las invasiones asirias. ¿Sabía usted eso, no? 10 tribus, eran 12. Desaparecieron, no hay registro. Se perdieron. ¿Porque Dios lo quiso? No. Por la dureza del corazón de ellos, por su idolatría, fueron acabadas y exterminadas. Y no hay registro, solamente quedaron 2 tribus. Así que no puede ser registro. Y aún ni siquiera los actuales judíos pueden demostrar que son judíos. Que me muestren la genealogía. Ay, que el examen de ADN. Ay, ahí, ¿y con quién lo van a comparar? Está difícil que nos demuestre que ellos son judíos. Pero bueno, no hay genealogía. ¿Qué registro hay? Todos fueron destruidos en el año 70 por el Imperio Romano. En todo caso, mejor no sigamos hablando, porque a Dios no le interesa si sos o no sos judío. Lo que le interesa es que usted crea que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo le obedezca y le sirva, que usted y yo reconozcamos que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, el hombre a través del cual son benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dios se lo dijo ¿a quién? A Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que cuando usted cree en la promesa de Abraham, usted es hijo de Abraham. Entonces también usted es israelita, pero no material, espiritual. La iglesia del Señor, el Israel espiritual, es la iglesia de Dios. Dice Gálatas 6:19, dice, es el Israel de Dios. Nosotros somos en un aspecto israelitas, pero espirituales. Porque ya no es espiritual el que es por circuncisión, ya no es espiritual ya no es israelita, el verdadero israelita, el que lo es por la sangre, sino el que cree que Jesús es el Mesías y lo acepta y lo adora
y no se burla de Él. Ninguna persona que no acepta a Jesús como el Mesías y más bien se burla de Él y pisotea el nombre de Cristo, no puede ser pueblo de Dios. Eso es absurdo. Cuando el Señor habla ahí del Israel, se refiere al Israel espiritual, a los que son hijos de la promesa, a los que somos hijos de Sara, que somos hijos de la libre, que somos hijos de la promesa, en el cual a través de Cristo todas las naciones han sido bendecidas. Todas las naciones. La piedra del ángulo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Es Jesucristo. Hay algunas características de esa piedra. Dice que por medio de esa piedra el arquitecto ha fijado la regla para la relación y la conexión de cada una de esas piedras en esa pared. ¿Hay alguna imagen, hermano Ronaldito? Cristo es la piedra principal del ángulo. Las otras piedras, bueno, Cristo es la mejor, ¿verdad? Es la más fuerte, es la más preciosa, es la más valiosa. Esa es la piedra que Dios mandó al pueblo judío para que ellos agarraran esa piedra y comenzaran a construir el nuevo reino de Dios aquí en esta tierra. Pero ellos dijeron de que no era la piedra correcta y entonces más bien pues la tiraron. ¿Ves? Entonces, primera característica, por medio de esa piedra el arquitecto ha fijado la regla para toda relación y conexión en las paredes. Todos los bloques llevan esa misma línea. ¿Ya? Se utiliza una plomada para que los bloques vayan en esa misma dirección. Lo importante, y gracias a Dios, que tenemos un buen comienzo. El problema es cuando no tenemos un buen comienzo, cuando comenzamos mal y comenzamos a poner la piedra principal de algo, de lo que sea, y iniciamos algo, pero lo iniciamos mal, lo iniciamos en otra dirección, con otro propósito, con otra motivación muy distinta a la que Cristo nos da. ¿Qué sucede? Alguien puede decir, pero no importa si es algo pequeño. Pero cuando usted comienza y dice, vamos a iniciar esta construcción, un edificio alto, y comienza a tener algún desbalance, dice, pero si aquí el desbalance es de 1 milímetro. ¿Qué es 1 milímetro? ¿Qué es medio milímetro? Si estamos comenzando. Ay, pero si usted comienza medio milímetro fuera, alejado de lo que es recto, vertical, de lo que está a plomo, ¿qué va a pasar cuando usted vaya por el segundo o tercer piso? Ese milímetro o ese medio milímetro se va a transformar en centímetros. Y entonces esa desviación que era aparentemente imperceptible, mínima, pequeña, esa desviación a medida que va hacia arriba, el edificio se va haciendo más y más grande. ¿Y qué va a suceder con ese edificio que se va inclinando? ¿Ah? Y llega después, 6 meses después, estoy conjeturando, es una ilustración, ¿verdad? Porque yo sé que hay ingenieros que son supervisores, ellos van a supervisar, pero bueno, ahí también está la Torre de Pisa. ¿Dónde construyeron la Torre de Pisa? En un lugar en donde 100 años atrás era un estanque de agua, que lo rellenaron y la torre se la dio. Pero eso quizás es aparte. Pero si nosotros queremos comenzar bien, si nosotros queremos seguir bien nuestra vida cristiana, tenemos que ir en esa línea que Cristo nos ha trazado, tanto vertical, horizontalmente hacia los lados, todas las paredes. Ustedes pueden ver, bueno, ya no, antes sí. Antes se miraban los bloques, ¿verdad? Usted puede ver cómo los bloques están, mire, a ras. Todos están igualitos, en la misma línea. Quiere decir que todos, si hemos sido bien edificados en Jesucristo, todos debemos de guardar la misma alineación, tanto en doctrina, tanto en conducta, tanto en comportamiento. ¿Y qué podemos decir de la doctrina? La doctrina hasta el día de hoy se mantiene en esa pureza
con esa misma pureza, porque nosotros predicamos lo que los apóstoles predicaron. Y entonces seguimos esa misma línea de la base, porque nuestra base es perfecta. Tenemos un buen comienzo, tenemos un excelente comienzo, pero no basta con tener solamente la base correcta. Hay que ir edificando. Hay que ir poniendo los bloques de nuestra vida en coordinación, en armonía, en la plomada de Cristo. Cuando usted como cristiano comienza a alejarse de los parámetros que Cristo ha dado en su conducta, dice la palabra del Señor que ahora somos nosotros, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es Cristo. Quiere decir que con nuestra vida tenemos que anunciar esas virtudes, tenemos que imitar las mismas virtudes de Jesucristo. Entonces tenemos que reproducir la misma doctrina. Si aquella doctrina que predicaron los apóstoles en el primer siglo, si aquella semilla que predicaron ellos en el primer siglo, la sembraron y salieron cristianos, ¿qué cree usted que va a pasar cuando hoy nosotros agarremos esa misma semilla y la sembremos hoy? ¿Qué va a surgir? Testigos de Jehová, mormones, protestantes, luteranos, episcopales. No. Si el Señor Jesús en aquel tiempo cultivó una semilla de trigo, que salió una semilla de trigo, 2000 años después, ¿qué va a pasar? Han encontrado semillas de trigo y algunas semillas en las pirámides de Egipto, de 2000 años y de muchos años, y las han sembrado. Y si era semilla de maíz de hace 2000 años, ¿a que no saben qué va a salir cuando germine la plantita? ¿Qué va a salir? Una plantita de maíz. Si usted predica hoy día, si usted predica el libro Mormón, si usted predica los libros de Rutherford, los libros de Russell, si usted predica las encíclicas de los papas hoy en día, la tradición, las tradiciones de los pueblos, ¿qué es lo que va a surgir, hermano? ¿Cristianos? No. Salen mormones, testigos de Jehová, bautistas, eso es lo que sale. Pero si usted predica ese mismo evangelio, y esa es la importancia de mantener esa edificación, de seguir manteniendo esa alineación, la importancia de seguir manteniendo la pureza de la doctrina en esa misma línea, predicar el mismo evangelio que predicó el apóstol Pablo. Y que cuando alguien llega y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros le decimos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo evangelio, no hay otro. Eso es parte de lo que es el fundamento. Si hemos sido bien edificados, entonces, precisamente, vamos a alcanzar la culminación de ese proyecto. La iglesia es, pues, un edificio. Un edificio que fue comenzado a construir hace más de 2000 años. En el día de Pentecostés. Y ese edificio sigue creciendo, hermano. Sigue creciendo. ¿Y hacia dónde crece? ¿Hacia dónde crece? Hacia arriba. ¿Y eso qué te indica? Que el objetivo, que el fin, que el propósito, que la meta de la edificación del pueblo de Dios no es esta tierra, va hacia arriba. Es hacia el cielo. Nuestra meta es el cielo. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. La culminación, el propósito principal del por qué nosotros hoy estamos aquí. Y no estamos viendo una película, o no estamos en un cuadro de béisbol, o no nos estamos bañando en Pochomil, o estamos en el Trapiche. La razón del por qué nosotros no estamos ahí en esos lugares y estamos aquí es porque nosotros hemos venido a edificar nuestra vida para que Cristo nos lleve al cielo. En todo caso, esa es la motivación principal. Si nosotros nos mantenemos en esa alineación, si usted está edificando su vida en la palabra de Dios, si usted está buscando cómo, mire qué importante es edificar nuestra vida en el estudio de la palabra del Señor. Es un elemento súper trascendental. Súper trascendental. Bueno, agarre la idea. Súper trascendental.
el estudio de la doctrina. Esa es la alineación, esa es la plomada. Cualquier desvío, ese edificio va a caer. Cualquier desvío, ese plan va a venir el fracaso. Edifiquemos entonces, mis hermanos, amados en Cristo, sigamos edificando. ¿Estás edificando en ese buen fundamento? ¿Sigue usted edificando? ¿Sigue usted fortaleciéndose en la doctrina? ¿Sigue usted fortaleciendo, imitando el carácter de Cristo? ¿Seguimos nosotros en esa misma alineación? Apreciable amigo, ¿y tú ya pusiste el buen fundamento? ¿Ya es Jesucristo el fundamento de tu vida? ¿Ya es Jesucristo el fundamento de tu vida? Recuerda, si ponemos un buen fundamento, como dice el eslogan, ya la tarea está bien adelantada. Y hay muchas posibilidades de que tenga éxito. Porque no solamente depende del fundamento, también depende de que usted sea edificado, se mantenga edificándose cada vez más, fortaleciéndose cada vez más. En aquellos aspectos, cuando aquel muro va a caer, le ponen, aunque hay muros que le ponen pie de amigo, ¿verdad? Para que no se... Pero cuando algo está mal, usted lo comienza a reparar, aunque las reparaciones son más complicadas, ¿verdad?, que hacerlo nuevo. Es terrible eso de reparar algo que otro lo hizo mal y te mandan a arreglar algo que otro hizo mal. Qué cosa más horrible. Pero bueno, pero hay tiempo de enmendar. Cuando esas bases no están firmes, hay que echarle más cemento, hay que ponerle otro muro, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para que tu vida, tu edificación esté bien fortalecida y no caiga. Y no haya fracaso, sino que haya éxito en Jesucristo. La piedra principal del ángulo. Dios bendiga su palabra. Amén.